Biomoléculas orgánicas. Melba Lucero Gómez Gómez, Administración en Salud, Código de Grupo número 151009-6. Biología Celular y Molecular, Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, octubre de 2016. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Las biomoléculas orgánicas reciben una clasificación general. Esta va a depender de la presencia de carbono en su estructura. De esta manera se les designa el nombre de biomoléculas orgánicas o inorgánicas, a las que en su estructura hay ausencia de moléculas de carbono. Las biomoléculas orgánicas se subdividen en macronutrientes de suma importancia para el buen funcionamiento orgánico, las cuales son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como característica principal el ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Su clasificación bioquímica. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos a los que llamamos lípidos saponificables o no a los que llamamos lípidos insaponificables. En el grupo de los lípidos saponificables encontramos dos grupos, los simples y los complejos. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre ellos encontramos el acilglicéridos, que son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceite. En el grupo de los ácidos complejos son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre y otra biomolécula, como un glúcido. A estos lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. En este grupo encontramos a los fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, los glucolípidos, los cerebrósidos y los gangliósidos. El otro grupo de lípidos son los lípidos insaponificables, en el que encontramos a los terpenoides, las prostaglandinas y los esteroides. Los esteroides se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es un componente vital de las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales femeninas y masculinas, o la adolescencia, hormona que controla los niveles de sal. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Una de ellas es la función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Otra función es la función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. La función reguladora hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, terpenos esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, ya que ellos producen el mecanismo de reacción de inflamación, respuesta inmune, etc.
Otra función de los lípidos es la función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Y otra función es la función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas, ya que se producen en los seres vivos y cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Como otra función está la función térmica. En este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, una molécula de azúcar y un fosfato. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, denominado ácido desoxirribonucleico, y el ARN, denominado ácido ribonucleico. Ellos dos se diferencian por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina en el ADN y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. En la inmensa mayoría de los organismos del cuerpo humano, el ADN es bicatenario, es decir, dos cadenas unidas forman una doble hélice, mientras que el ARN es monocatenario, es decir, están formados por una sola cadena, aunque puede presentarse en forma extendida en algunos ARN que son específicos en la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es un proceso esencial en los seres vivos y para que se lleve a cabo se requiere la participación del ARN o ácido ribonucleico. El ARN se lleva a cabo su función en dos etapas, transcripción y traducción. En la etapa de transcripción consiste en que el ADN se abra para permitir ser copiado. Después la enzima ARN polimerasa va colocando los nucleótidos necesarios para formar una molécula de ARN mensajero, complementaria a la cadena de ADN que se está copiando, guanina con citosina y adenina con uracilo. El ARN mensajero se desprende y sale del núcleo. Para la traducción, segunda etapa de la síntesis de proteínas, es necesario la participación del ARN ribosomal, el cual forma los ribosomas. Ahí es donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas y se inicia con la interpretación del mensaje. La información del ARN mensajero se lee por tripletes, es decir, paquetes de 3 letras, llamado codón o triplete. Los ARN de transferencia acarrean aminoácidos, componentes de las proteínas. Cada codón forma un aminoácido y los van colocando en el orden correspondiente, de acuerdo a la información que contiene el ARN mensajero. Los aminoácidos acarreados y colocados en el ribosoma se van uniendo por enlaces péptidos y dan lugar a la cadena de proteína. Cuando termina de interpretarse el mensaje, la proteína se libera del ribosoma. Las proteínas. Las proteínas son macromoléculas compuestas por aminoácidos que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Se clasifican según su composición en heteroproteínas y haloproteínas. Las haloproteínas son proteínas formadas exclusivamente de aminoácidos. Estas a su vez se subdividen en dos grupos, en las de estructura fibrosa y en las de estructura globular. Dentro de las de estructura fibrosa encontramos al colágeno, elastina, queratina y los fibronas, y las de estructura globular encontramos las albúminas, las globulinas y las histonas. Las heteroproteínas son aquellas proteínas que presentan una parte proteica y una parte no proteica o de proteica menor, llamada grupo prostético. En este grupo encontramos a las simples y las conjugadas. Las simples son formadas exclusivamente de aminoácidos y las conjugadas encontramos a las glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas, fosfoproteínas y metaloproteínas. La estructura tridimensional de una proteína es un factor determinante en su actividad biológica. Tiene un carácter jerarquizado, es decir,
Implica unos niveles de complejidad creciente que dan lugar a 4 tipos de estructura: las proteínas de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las proteínas de estructura primaria se llaman así a la secuencia de aminoácidos de una proteína. Las de estructura secundaria describen la orientación en un patrón regular de los diferentes segmentos de una proteína. Las de estructura terciaria describen el enrollamiento total de la proteína en una forma general tridimensional, y las de estructura cuaternaria se refiere a la reunión de varios péptidos o proteínas en grandes estructuras agregadas. Funciones de las proteínas. Dentro de las funciones de las proteínas encontramos la función estructural. Las proteínas constituyen muchas estructuras de los seres vivos. Las membranas celulares contienen proteínas. En el organismo en general, ciertas estructuras, como los cartílagos, los huesos, están formadas, entre otras sustancias, por proteínas. Otra función es la función enzimática. Todas las reacciones que se producen en los organismos son catalizadas por moléculas orgánicas. Las enzimas son las moléculas que realizan esta función en los seres vivos. Todas las reacciones químicas que se producen en los seres vivos necesitan su enzima, y todas las enzimas son proteínas. La hemostática. Ciertas proteínas mantienen el equilibrio osmótico del medio celular y extracelular. Función de transporte de gases, como es el caso de la hemoglobina, o de los lípidos, como la ceroalbúmina. Ambas proteínas se encuentran en la sangre. Las permeasas, moléculas que realizan los intercambios entre la célula y el exterior, son también proteínas. Funciones como el movimiento, actúan como elementos esenciales en el movimiento. Así, la actina y la miosina, proteínas de las células musculares, son las responsables de la contracción de la fibra muscular. Funciones hormonales. Las hormonas son sustancias químicas que regulan procesos vitales. Algunas proteínas actúan como hormonas, por ejemplo, la insulina, que regula la concentración de la glucosa en la sangre. Acciones o funciones inmunológicas. Los anticuerpos, sustancias que intervienen en los procesos de defensa frente a los agentes patógenos, son proteínas. Carbohidratos. Como su nombre indica, es un macronutriente compuesto por carbono, oxígeno e hidrógeno. En este grupo entran los glúcidos o los azúcares. También se encuentran dentro de este grupo las fibras y almidones. Estos son la principal forma de almacenamiento y consumo de energía del organismo. Los carbohidratos se clasifican en simples y en compuestos. Dentro de la clasificación de los simples encontramos los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos. Dentro de los monosacáridos son la unidad más pequeña de los azúcares. Los disacáridos son los carbohidratos que están formados por la unión de 2 unidades de azúcares, y los oligosacáridos son carbohidratos que están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar. Los polisacáridos son los carbohidratos compuestos, que son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética tanto en las plantas como en los animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a cientos de organismos. Encontramos dentro de los polisacáridos al almidón, que es el polisacárido de reserva de las plantas. Está formado por cientos de unidades de glucosa. Está el glucógeno, que está formado por la unión de moléculas de glucosa formando una estructura muy ramificada. La celulosa contiene moléculas de glucosa enlazadas de manera distinta, es fibrosa y cumple la función estructural. Y la quitina es un polisacárido que se encuentra en el exoesqueleto de cangrejos, langostas e insectos. También forma parte de la pared celular de los hongos. Gracias por su atención. Les habló Melba Lucero Gómez Gómez, estudiante del Programa de Administración en Salud de la Universidad Nacional, abierta y a distancia.